Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando y me place continuar hablando de Death, esta vez para hacer la reseña respectiva de un disco que por una parte le tengo un aprecio impresionante, muy grande, y por otra parte es un disco muy interesante para discutir dentro de la discografía de Death. Estoy hablando nada más y nada menos que de su tercer álbum de estudio, Spiritual Healing, publicado el 16 de febrero del año 1990 a través del sello Combat Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración total de 43 minutos. Bueno, como les digo, Spiritual Healing es un disco en cierta medida un poquito controversial, con algunos elementos que vale la pena traer a la discusión. Por eso esta reseña, porque se alarga un tanto, pero a mí me parece importante remarcarlo acá porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Obviamente lo dije en el video de introducción a la carrera de Death, a la carrera de Chuck, que tienen una discografía que raya en la perfección y que no tienen disco malo, ni disco mediocre, ni disco regular. Todos los discos de Death tienen algo que ofrecer, tienen algún aspecto interesante que mostrar, y hasta el disco más flojo de Death es un disco absolutamente sólido de death metal. Eso está clarísimo. Pero este disco ha tenido, sobre todo a lo largo de los últimos años, me parece que la discusión en torno al Spiritual Healing se ha modificado un poquito, y hay algunas personas que, reconociendo la importancia y lo bien hecho que está este disco, pueden llegar a decir que es uno que puede ser el disco menos destacado dentro de la carrera de Death. Insisto, en el contexto de una carrera absolutamente brillante. Para los que recién llegan a este video, pues pueden ir a ver el video de introducción porque estoy haciendo un especial de la carrera de Death. Pueden ver el video de introducción y las reseñas respectivas tanto de Scream Bloody Gore como de Leprosy. Al llegar al Spiritual Healing, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Así como dato importante a remarcar, es que en cuanto a la conformación de la nómina, se mantiene solamente un músico, Bill Andrews, en la batería, pero en la guitarra tenemos un cambio, y es que se incorpora James Murphy y al bajo se incorpora Terry Butler. De hecho, es el primer disco en el que Chuck no toca directamente el bajo así de manera total en el trabajo, sino que ya le relega esas obligaciones a un bajista. En esta oportunidad, como les digo, Terry Butler. Spiritual Healing es un disco entonces que hay que mirar desde al menos 3 puntos de vista. Así voy a dividir la reseña. Desde el punto de vista de la carrera de Death, desde el punto de vista del desarrollo del death metal y desde el punto de vista del cambio conceptual. Carrera de Death, para empezar. Spiritual Healing marca un cambio más o menos radical respecto a Leprosy. Si bien Spiritual Healing sigue siendo un disco de death metal, al igual que lo era Leprosy, que Leprosy me parece una obra absolutamente maestra en la historia del death metal, Spiritual Healing cambia un poco su fórmula. Primero que todo, la producción se pule mucho más. Aquí el sonido es mucho más profesional. Ya para el 90 ya el sonido de los famosos estudios del Morrisound estaba ya muy acentuado, y digamos que la producción, el sonido de las guitarras, el sonido de la batería, sobre todo el sonido del bombo, estaba muy claro para estas bandas. No es que todas sonaran absolutamente igual, pero sí había un patrón común más o menos a casi todas en términos de producción. En ese sentido, la producción acá se hace más robusta, menos cruda, y alguno podría decir que eso merma un poco las credenciales del disco. A mi modo de ver, no. Porque musicalmente ese es un disco que empieza a jugar con el technical death metal. No creo que sea todavía un disco de technical death metal, me parece que le falta desarrollarse más. El mismo Death lo iba a desarrollar más adelante con su disco posterior, pero sí empieza a juguetear con estructuras de canción mucho más pensadas, y digamos que la filosofía de construir canciones y no solo discos y no solo motivos y no solo riffs, sino canciones coherentes, se empieza a ver muy claramente en Spiritual Healing. Tenemos, por ejemplo, la canción homónima Spiritual Healing, que al día de hoy para mí sigue siendo uno de los mejores temas, uno de los mejores tracks de la carrera de Death, de la carrera de Chuck. Una de mis canciones favoritas, sin duda, probablemente top 5 canciones favoritas para mí de Death. Creo que es la mejor canción de este disco, es una obra maestra de tema. Los movimientos que tiene, la ambición, los quiebres de ritmo que va presentando, y lo memorable que ese va a ser un concepto clave, no solo dentro de este disco, sino sobre todo que se va a acentuar en el resto de la discografía de Death. Me parece que esta canción lo ejemplifica de manera espectacular. El soleo que se encuentra acá, que aquí empieza a surgir, empieza a nacer. Yo diría que incluso aquí prácticamente se consolida la forma de solear
tan interesante de Chuck, tan memorable, melódica, al mismo tiempo técnica, pero muy limpia y con una personalidad muy particular. Y en general en el disco, el sonido, el trabajo de la guitarra es mucho más sofisticado, es mucho más arreglado. Hay puentes melódicos muy bien construidos. Digamos, prácticamente, no del todo, no 100%, pero en gran medida se relegan casi hasta el mínimo las influencias de thrash metal. Una canción, por ejemplo, como Living Monstrosity, es una canción que sí tiene un inicio thrashero, digamos con un beat thrashero, con un riff medio thrashero, pero es mucho más filosa, tiene un quiebre medio disonante a la mitad. Más o menos se notan a veces un poco en la canción Low Life, pero es una canción como mucho más célere, más efervescente. Tiene melodías fantásticas también y un soleo a propósito de los solos, que son acá los solos, porque casi que las canciones tienen solos que se van fragmentando o varios pedazos, grupos de solos. En esta canción, por ejemplo, son una locura. No es el típico solo que simplemente se pone en un punto, pasa fugazmente a lo largo de 15 segundos y el tema sigue como si nada, sino que el solo se empieza a incorporar como un elemento constitutivo de la canción. Y el hecho de que fragmenten los solos o que dos bloques de cada canción tengan solos, me parece que es algo que aquí se empieza a notar de manera muy clara. Tenemos una canción como Altering the Future que tiene con un carácter medio solemne, están los cambios de ritmo y tiene líneas que prácticamente son coreables, o sea, la línea Altering the Future y el riff que le sigue después es como muestran que Chuck estaba pensando no solo en escribir grandes riffs, grandes solos, sino en escribir canciones memorables, y eso dentro del death metal, créanme que es una cosa absurdamente complicada. Lo mejor de todo igual es que, como lo sabrán, y si no pues es un spoiler, esto lo va a hacer mucho mejor en algunos de los discos posteriores, pero acá ya se muestra eso. Por ejemplo, el coro de Defensive Personalities es una cosa brutalmente memorable, y cómo la canción va mutando de manera orgánica y se va construyendo poco a poco hacia ese coro, que además no solo por la línea vocal sino por ese riff memorable lo hace de manera tan bien hecha. Me parece genial, espectacular en ese tema. Within the Mind también tiene ese coro muy memorable, una canción muy pesada, grubera, y el primer bloque del solo, o el primer solo propiamente hablando, es una cosa preciosa, es bellísimo. Y es curioso utilizar ese tipo de calificaciones dentro de un disco de death metal. Y uno puede decir que tal vez hacia el final, las 2-3 últimas canciones del disco se apagan un poquito en relación a las otras. Generic Reconstruction, por ejemplo, que también tiene un coro una línea muy memorable, es un poco fugaz a pesar de lo genial. Killing Spree no es como la mejor canción para cerrar el disco tampoco, pero en últimas lo que quiero sostener es que este disco representa ciertamente un gran avance para Chuck, para Death. Y en ese sentido, uno lo puede ver como un disco absolutamente grandioso, un disco genial de Death. Incluso yo mismo lo percibí así en algún momento, como un pequeño paréntesis personal, para que vean, digamos, el cariño que le tengo a este disco, que por muchos años fue mi disco favorito de Death. Como lo dije en un video que tengo titulado 10 discos que me cambiaron la vida, cuando yo escuché este disco, que había escuchado muy poco death metal en mi vida, me voló la cabeza de una manera inconmensurable. O sea, verdaderamente fue un disco bastante impactante, que tuvo un valor de inmediatez grandísimo en mí, que bueno, hoy le sigo guardando un cariño impresionante. Fácilmente podría decir que esta es una obra maestra, porque yo la considero no en relación al género en su conjunto, ni en relación ni siquiera a la discografía de Death en su conjunto, que es el segundo punto que les decía de la reseña que vamos a ver a continuación, pero en mis gustos particulares, como una obra sin igual, o sea, como una obra muy completa y muy memorable. Me encanta este disco, lo amo. Ahora bien, pasemos al segundo punto de la reseña, que es el disco en relación al death metal. Este disco es de 1990. Mucha gente llegó a sostener, cuando yo empecé a escuchar mucho metal hace unos 10 años, un poco más de 10 años, que fue cuando conocí a Death, sí leía que este disco fue muy avanzado, y siempre, digamos, ese fue mi convencimiento. Death siempre fue una banda muy avanzada, pero nunca fueron los únicos, claramente. Entonces hay que poner ese término de avanzado en contexto. Y cuando vamos al año 1990 y nos vamos a mirar qué pasó dentro del death metal durante ese año, solamente durante ese año, que ya era un año en el que el género estaba explotando de manera muy efervescente,
nos vamos a encontrar de que Spiritual Healing es un disco que le tenía que hacer frente a muchas grandes obras dentro del death metal. Tengo aquí una pequeña lista para compartirles para que vean más o menos cómo es la competencia que había en ese año, como para darle contexto al disco, sin olvidar que en el 89 ya habían salido discos grandiosos, pero solo en el 90 aparecía el Left Hand Path de Entombed, un disco crucial para el death metal porque mostraba ese otro aspecto del death metal menos americanizado, una banda sueca que hacía un death metal más lento, más reposado, pero mucho más filoso, con una producción mucho más potente y más crudo en términos del sonido de las guitarras. Tenemos el disco Cause of Death de Obituary, que era, a pesar de ser un disco de Estados Unidos, digamos de una banda americana, nos presentaba un death metal un poco más lento, un poco más oscuro. Tenemos The Key de Nocturnus, que sí es un disco que fue uno de los más innovadores en relación a la transformación que iba a tener el género hacia el technical death metal. Tenemos el homónimo de Deicide, un disco absolutamente competente también. Tenemos el Harmony Corruption de Napalm Death, que es el disco en el que van haciendo la transición hacia del grindcore al death metal. Bueno, ese disco directamente se estaciona dentro del death metal, la verdad. Tenemos el Hallucinations de Atrocity, que me parece que es un disco criminalmente infravalorado dentro del conteo general de la historia del death metal. Me parece un disco crucial también para el desarrollo del technical death metal. El debut de Atheist, que todavía es un disco medio enraizado en el thrash, pero que ya daba vistos de lo que estaba por venir. Sin olvidar que en el año anterior, en el 89, teníamos el Altar of Madness de Morbid Angel, el Consuming Impulse de Pestilence, el Severed Survival de Autopsy, el World Downfall de Terrorizer, que era Death Grind, el Realm of Chaos de Bolt Thrower, el Symphonies of Sickness de Carcass, el Slowly We Rot de Obituary, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Spiritual Healing tenía que entrar a una liga donde había muchos discos que estaban, muchos de ellos, evolucionando el death metal de maneras para sensibilidades bastante interesantes. Por lo que es un grandísimo disco, a mi parecer se sostiene bien ante prácticamente la totalidad de discos que mencioné. Entonces es un disco absolutamente competente. Y dentro del contexto de la discografía de Death, comparándolo con Death mismo, es ciertamente un avance. Pero poniéndolo en relación al mundo del death metal para ese mismo año, jamás diré que palidece, no palidece. Jamás diré que queda bajo, no queda bajo. Pero no queda tan arriba como otras expresiones del mismo Death. Porque no solo hay que comparar los discos respecto a la discografía de la banda en cuestión, sino también respecto a otras expresiones del mismo género por los años en los que sale publicada esa obra. Un disco genial, pero un disco que tenía que vivir en un mundo en el que había muchos discos geniales y no era tan fácil, Aunque por supuesto Chuck ya nos mostró y nos seguirá mostrando una y otra vez que puede estar no solo a la altura, sino innovar y estar en un pedestal muy alto respecto a sus contemporáneos con muchos de los discos de su discografía. Pasamos entonces al tercer punto de la reseña, el tercer momento de la reseña, que es el cambio conceptual. Porque este cambio estético, digamos, en el sonido, en la producción de la banda, vino aparejado, acompañado también de un cambio conceptual. Y ese cambio conceptual se nota desde la mismísima portada. Por primera vez nos encontramos que no hay una clara referencia al gore, a las temáticas sangrientas de muerte, de horror, etc. Lo más cercano que podemos encontrar a eso en este disco, a mi modo de ver, es por ejemplo la canción Killing Spree, que narra básicamente la historia de un asesino, de cómo esta persona empatiza con su víctima con el fin de ganarse la confianza y posteriormente asesinarla. Pero todo, digamos que incluso en este track, la perspectiva de Death ya no se enfoca tanto en el aspecto más grotesco de la historia, por ejemplo, que sería el asesinato en sí mismo, sino de la figura, de la psique del asesino. Y ese es un cambio conceptual que se va a ver a lo largo de este disco. En este disco vamos a tener que Chuck se va a preocupar mucho más por los aspectos sociales, que envuelven desde reflexiones morales, desde reflexiones no diría políticas, pero sí con un carácter más sociológico, reflexiones más de corte psicológico. Eso en sí mismo es muy interesante. El metal tampoco es un asidero de grandes intelectuales. No, en su mayor parte, o no sé si en su mayor parte, pero una buena parte de las expresiones del metal
son no un contenido temático, lírico tan sofisticado, tan pensado como muchos lo quisieran creer. Pero sí hay, por supuesto que lo hay. Y Chuck acá empezaba a querer mostrar esa faceta también de, digamos, de su vena artística. La cosa es que ya desde un punto de vista meramente crítico de letras, no siempre le sale tan bien. Chuck, a pesar de que lo amo, de que es mi ídolo, de que me tatuaría la cara de él en la frente, probablemente, de que prácticamente le rezo todas las noches, tenía visiones de mundo muy problemáticas. Era un tipo, y uno lo veía en las entrevistas, tan bueno, con una visión tan romantizada del mundo, que caía muchas veces en el moralismo. Por ejemplo, una de las canciones que me parece más evidente en ese sentido es la canción que abre el disco Living Monstrosity. Yo recuerdo alguna vez conversando con mi amigo José, quien ya ha participado en el canal y quien seguirá participando en el canal. Esperen una colaboración nueva con él pronto. Hablamos de este disco y precisamente una de las cosas que señalábamos es, por ejemplo, la temática de esa canción, cómo se cae en una crítica meramente moralista a un problema que en el caso de esta canción se refiere a una mujer que está presa de adicciones, de adicción a las drogas y que tiene, digamos, da vida a un hijo y ese hijo tiene que vivir dentro de este ambiente. Ciertamente hay un aspecto moral implicado, por supuesto, somos seres morales, ciertamente hay un aspecto de responsabilidad individual que se le tiene que achacar a cada individuo por el hecho de ser ser humano, por el hecho de poseer una voluntad, por el hecho de poseer un libre arbitrio. Y sin ahondar mucho en esto, el análisis, quedarse en la mera culpa moral, en la mera culpabilidad moral, como lo hace Chuck en esta canción respecto a la madre, por supuesto, como si absolutamente todo fuera culpa de ella, ignorando condiciones materiales, condiciones históricas que llevan a muchas personas a crecer en ese tipo de contextos, pues es cuanto menos, y yo no sé si esto está menos, un conservadurismo muy flagrante, una suerte de filosofía que entroca muy bien con ese dicho tan popular y tan nefasto de que, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, o que todos los males del mundo se deben y se resuelven en la mera acción individual y en la mera responsabilidad individual, olvidando el análisis sistémico de las condiciones. Entonces en esa canción me parece que Chuck cae en eso y es lamentable, la verdad es una letra que no me gusta nada. Sí, la temática, no la forma en la que lo aborda. Aparece también ese aspecto prácticamente de autoayuda en una canción como Within the Mind. Está, por ejemplo, esa famosa línea en esa canción que reza: el poder yace dentro de la mente. Y bueno, y esa fragmentación del análisis de los problemas sociales a simplemente una cuestión meramente de la mente individual y de la responsabilidad individual y de la acción individual como único parámetro de medición está muy presente en este disco, está muy presente en la filosofía de Chuck, en su modo en el que ve el mundo, lamentablemente, y eso se presenta acá. No todas las canciones tienen ese tinte y no todas las canciones son, digamos, con una aura tan conservadora. Por ejemplo, en la canción Spiritual Healing, la homónima, Chuck hace esta reflexión, digamos, esta crítica a los predicadores religiosos que tiene que ver un poco con la imagen de la portada, presuntamente, pero lo que a mi modo de ver está presentando acá es como una puesta en discusión de aquellos que bajo el manto de la religión justifican guerras o intervenciones violentas a gran escala. No es explícito en eso, pero me parece que la letra va más por ahí. Claro, probablemente si Chuck hubiese vivido en la época de las invasiones de Estados Unidos a Medio Oriente, no es que en ese momento no hubiesen existido invasiones, ya habían invadido Vietnam, etc. Pero me parece que va más por ahí. La religión siempre se utiliza, y sobre todo en Estados Unidos se ha utilizado mucho como una forma de justificar ideológicamente ese tipo de intervenciones, por el carácter escatológico de las religiones y cómo intentan impregnar a la política de ese carácter escatológico con el fin de establecer ideologías utópicas. Tenemos una canción también que es muy polémica, que es muy polémica por la temática, como Altering the Future, una canción que trata el tema del aborto, y uno diría, Chuck, con lo conservador que era, probablemente estaría en contra del aborto. En esta canción parece que destila eso, pero tampoco es del todo claro. A mí me parece que lo que más pone en cuestión acá Chuck es el hecho moral fundamental, que a mí me parece que es digno también de poner en cuestión, y es que al final del día, de acuerdo con Chuck, la cuestión del aborto se resume en la decisión moral de la madre de tomar la vida de alguien, presuntamente. Si pensamos que el feto es una vida, puede que sí, puede que no me voy a meter en esa discusión.
Esto se ve muy claramente en la línea, la voy a traducir, en una parte de la canción dice Chuck: muerte y vida tomadas tan fácilmente, correcto o incorrecto, ¿de quién va a ser la decisión? O sea, que a mí me parece que lo que aquí apunta Chuck es como a mostrar lo trascendente del asunto, lo relevante de la decisión ética que está detrás de algo tan, pues, tan importante como decidir abortar. Más o menos por esta vía va la reflexión de la canción Genetic Reconstruction, que ya no se mete con el juego de la vida antes de que ésta nazca, que es con el feto, sino ya cuando nace. Y específicamente, como lo sugiere el nombre, el título de la canción, con el avance, imagínense si Chuck lo decía para esos años, piénsenlo ahora, de la ciencia en torno a la modificación genética. Hoy en día vemos claramente que hay alimentos modificados genéticamente que hacen muchísimo daño al cuerpo, como el gluten modificado o animales directamente que han sido modificados genéticamente o que tienen algún tipo de cambio hormonal muy profundo con el fin de pues ser más productivos, como las vacas que engordan artificialmente para que tengan un cuerpo más voluminoso, más grasa, más carne, y así pues tener más productividad, que es a fin de cuentas a lo que se reduce esto, que es un tema de ganancia monetaria. Chuck no llega hasta allá, simplemente nuevamente, como es un moralista, pone de manifiesto simplemente el hecho moral de que estamos modificando la vida básicamente. Que sí, obviamente estamos modificando la vida y es un tema interesante, pero nuevamente Chuck se queda muy corto en ese sentido. Pero es una letra también que me parece que es muy interesante lo que apunta acá. Para no hacerla más demasiado larga, Chuck también juega nuevamente con el tema más psíquico, ya no el tema más social, sino el tema más psíquico, en una canción como Defensive Personalities, que tiene que ver con narrar la historia de una persona que sufre algún tipo de desorden de personalidad. Esta vez no para juzgarla, sino para como intentarse introducir en su mente y poner de manifiesto cuáles son los cambios que esta persona sufre en su vida y cuáles son las implicaciones de esto en la vida cotidiana, cómo se altera la vida cotidiana como resultado de este desorden. Pero bueno, el punto es, hay un cambio conceptual. El cambio conceptual en cuanto a la temática me parece muy interesante. Esto va a ser profundizado. En cuanto a cómo maneja esta temática, cómo la argumenta, cómo la desarrolla, ya me parece cuestionable un poco por una distancia digamos conceptual de visiones de mundo que tendría con Chuck en este caso. Pero eso no le quita un ápice a que Chuck estaba intentando tener una perspectiva más universal sobre el mundo y no simplemente quedarse en los clichés del death metal para ese momento. Y en últimas lo que mostraba esto, que es lo que va a seguir mostrando de manera absolutamente increíble a lo largo de los discos posteriores, es ese carácter exploratorio y de no conformarse con lo ya dado, sino buscar el desarrollo de su género, el desarrollo de su propia música, el desarrollo del sonido de su banda y por extensión la evolución del género en su conjunto, porque ya para este año la existencia de Death era algo muy importante dentro del mundo del death metal y algo que definitivamente había que prestarle atención. En fin, es un disco genial, nuevamente es un disco que me encanta, lo amo, lo escucho mucho. Por muchos años fue mi disco favorito de Death hasta que Symbolic le ganó el trono. Pero es un disco precioso, es un disco que muestra un gran avance dentro de la carrera de Death, que igual vive en un mundo en el que hay mucha competencia dentro del death metal, pero que creo que igual se sostiene muy bien, muy bien. Así que bueno, nada, me disculpo, tal vez sí me alargué un poco en la discusión del disco, pero me parece que había mucho por decir y espero por lo menos haber resaltado algunos de los puntos más relevantes de este disco. Nada, bueno, si llegaron hasta acá les agradezco mucho, y si llegaron hasta acá es porque seguramente les interesó, así que les invito a que le dejen un like, a que comenten qué opinan de Spiritual Healing, que es un disco, como les digo, que en los últimos años sobre todo pues ha crecido un poco la discusión en torno a él, y bueno, y quise en este caso pues aportar mi grano de arena respecto a mi perspectiva en torno a Spiritual Healing. Eso, denle like nuevamente, comenten entonces sobre este disco, suscríbanse, activen la campanita, se vienen videos interesantes para el canal, colaboraciones,
Me tardo mucho en subir videos porque no tengo tanto tiempo, pero ahí seguirán siendo publicados, videos más preparados, más elaborados, seguirán habiendo reseñas, pero las iremos combinando con otros tipos de videos. Y sigan al canal en las redes sociales para que estén atentos también a esas novedades. Si es que les interesa el contenido que aquí realizamos, pues tengan en consideración contribuir al canal con una donación en PayPal, links en la descripción. Y nada, nos estamos viendo. Gracias. Chao. Yeah.